Iniciamos nuestro retorno hacia México en solitario desde Alaska y lo hacemos de forma completamente extraordinaria. Disfrutaremos de un espectáculo inusual en nuestra primera noche en Canadá, viendo estas alucinantes auroras boreales en plena luna llena. Sentiremos los efectos de la primera nevada de la temporada, que nos recuerda que debemos seguir avanzando, no sea que nos pille el invierno en estas latitudes y nos quedemos varados antes de cumplir nuestro objetivo. Y llegaremos hasta Carcross, un peculiar pueblo que, además de albergar el desierto más pequeño del mundo, custodia los restos de los descubridores del oro en Canadá. Súmate a esta nueva temporada de Furgo en Ruta y vamos todos juntos hacia México y más allá. Vamos Furgo en ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos Furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día. En la temporada anterior llegamos a Alaska en caravana de 6 vehículos después de 11 años viajando desde Argentina. Durante 5 semanas recorrimos este espectacular territorio y formamos una comunidad nómada que llamamos la Caravana Mágica y que no paró de crecer hasta llegar a ser 13 vehículos. Pero todo llega a su fin y después de una gran y emocionante despedida, poco a poco la caravana se marcha rumbo al sur, escapando del invierno que llega a pasos agigantados y nosotros nos quedamos solos en casa de María y Tim, la pareja que ayudó a la Caravana Mágica desde que entramos a Alaska. Qué raro se ha hecho levantarnos esta mañana completamente solos acá, no queda nadie de la caravana y bueno, nosotros nos hemos quedado acá un día más para acompañar a Tim y también él se ofreció a ayudarnos con el cambio de aceite, nos miró el aceite y vio que sí, que necesitaba un cambio. Nuestra idea era llegar hasta México y en Tijuana y hacerle todas las revisiones, pero la verdad que quedan, pues quizás son más de 5.000 kilómetros y vio que el aceite no era ya de buena calidad, así que nada, bueno, vamos a hacer una revisión, arreglarle la puerta que se nos cayó el otro día y hay que inventar algo porque no existe el repuesto por acá. Y nada, pues acá nos quedamos solos en Alaska. Hace un frío, ya empieza a hacer mucho frío a la noche, ya se empieza a notar que llega el invierno, el tiempo nos está empujando rápido hacia abajo, así que seguimos y ya, camino a México. Pues ya estamos notando los efectos, con dolor de garganta, bueno, no estamos acostumbrados a estos cambios de temperatura, así que Tim pues me ha dicho, vamos al bosque y te voy a mostrar un tipo de planta que va muy bien para el dolor de garganta y estos catarros de inicio de invierno. ¿Qué tal? Estamos, ya vieron, aquí al ladito de la casa, pero el bosque tiene todo lo que necesita para curarse. Of course. Yeah. This is my pharmacy. Yeah. You had a lot of contact with the native people, isn't it, here in Alaska? Yeah, my whole life here. Yeah. Yeah, and they teach me all these things. They don't have pharmacy or, but they have like curanderos and people like that. Yeah. But they know how to live and healthy, and they know the plants, and it works. And it works for you? It's powerful. Yes, for me. And for me, of course. And look at me. yeah, so good. This is rose hip. Rose hip. And everybody knows rose hip. See? But this is the fruta, and it's very high in vitamina C. Just like this. Ah, you just eat. Yes. Yeah. When they're dark, they're soft, and that means they're full of vitamin C. Oh, me recuerda un poco al madroño de España, pero diferente, no tan dulce. These ones are good also. Yeah, And this one, black one. the black one, yeah. Okay. Yeah. Well, that's good. Yeah. And these ones, they cranberry. Ah, the cranberries. It's a little bit early. September is good for these. When they're dark. Okay. Dark. Bueno, nosotros confiamos plenamente en Tim, así que pues la vamos a comer, aunque no haría esto si no hubiera alguien del lugar que me dice esta es buena, porque pues entiendo que es algo muy peligroso y sin duda debe haber otras bastante parecidas que puedan ser muy tóxicas o no sé si incluso mortales. This is the type. That's different, like a little pumpkin. Yeah. And this is not good. No. But This for is bad. instance, if See, I this is bad. eat this, I can die? You'll get sick. Yeah. Ay, Dios. It's bad. But it's not mortal, or yeah.
I don't recommend to Yeah. try. Yeah. Right. Bueno, aquí haciendo la tortilla de papa para Tim y para María, un poco para agradecerles todo lo que nos han ayudado y nos han acogido aquí en su casa, así que vamos con la tortilla de papa. You missing out? Tortilla de papa, acércate. You learn how to make this. Remember? Qué suavecito. Le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta cena que nos preparó María. Mi papá siempre dijo, no le corten las alas a sus sueños, déjenlas volar. Y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Que van a venir otras caravanas mágicas después de ustedes. Claro. ¿Por qué? Una Porque cada año. sí, una cada año. ¿Por qué no? Ustedes empezaron la tradición. Abrimos, Y pues me imagino que por Ok. aquí nos vamos a ver. Sí, Qué lindo. total. Muchas gracias. Disfrútenlo. Muchas Y gracias a gracias. ustedes. Yeah, we'll remember always. Y después de disfrutar estos días con Tim y María, ahora sí nos vamos de Alaska. Bye. Buena suerte igualmente. So Chao. little just to make me smile. You don't seem to be around. Esta vez regresamos a Canadá por la frontera del sur, camino hacia Whitehorse, donde se juntan las dos rutas que llegan a Alaska. You don't seem to take the time. Pues después de pasar poco más de un mes en Alaska con la caravana mágica, se viene una nueva etapa. Ya estamos saliendo de Alaska, estamos a puntito de llegar a la frontera. Se cierra una etapa increíble que nunca habríamos pensado aquí en Alaska. Y bueno, va a ser muy simbólico este pase de frontera para ya iniciar este paso que vamos pues hacia México, ¿no? Ay, la frontera de Alaska. ¡Chao, Alaska! Tan lindo. Madre mía, qué zona de Estados Unidos. Qué barbaridad esto. Try to be strong. Y entramos a Yukon. Así, pim pam. No hemos Volvemos a estar en pasado. Canadá. Ya estamos en Canadá. ¿Pero cómo? Pero no pasamos ninguna aduana, nada. No, había un edificio más atrás y yo juraría que eso era por si tienes que hacer algún trámite es allá. Sí, pasamos por la parte de Estados Unidos, no había ni barrera. Era como que Paso los libre. de ida sí, había un trámite y de vuelta no te hacen ni la salida. Lo bueno es que estamos volviendo a Canadá en una época muy buena por varias cosas, sobre todo para ver auroras, porque las podemos ver solo que se conduzca, que sea tarde, noche ya. Podríamos llegar a ver auroras de estos colores tan vivos, no solo de color verde, que es como las que hemos visto hasta ahora, y luego ahí nos queda ver los bisontes. Sí, sí. Tengo muchas ganas de ver bisontes en estado libre, así acampando a sus anchas, y estamos yendo para una zona de Canadá donde nos consta que hay muchos bisontes. Muchos. Y Yukon, pues uno de los territorios más asolados, ¿no? Que hemos Sí. estado hasta el momento, así que con ganas de Yukon. Impresionante solo llegar a Canadá. Hemos parado de golpe con estos dos cisnes hermosísimos y todo lleno de patitos. Ay, no. En verdad íbamos buscando mus porque lo comentábamos ahora con María, que la gracia es que ahora ya sabemos más o menos cuál es el hábitat de cada animalito que hemos conocido en nuestra estancia por esta zona. Y pues sí, esta sería zona de mus, pero en vez de mus hemos encontrado estos cisnes impresionantes. Pues en Canadá de nuevo y nos vamos a celebrar calentando más agua para el mate. Hemos hecho aquí una paradita. Estamos en Canadá, pero no hemos pasado aún la frontera de Canadá, el customs, digamos, donde migraciones, porque está a 30 kilómetros más al sur. 30 kilómetros, ¿y por qué lo pondrán tan lejos? Yo voy a apostar porque hay un pueblito al lado y pobre no vas a hacer ir a los de la frontera aquí en medio de la nada de Yukon con los osos, y los han metido más abajo, que es donde está el primer pueblo. Y sí, porque me ha llamado la atención que está la frontera de salida de Estados Unidos,
pero no está justamente después la frontera de entrada a Canadá. Hay un pequeño edificio que debe ser es migraciones de Estados Unidos ahí en Alaska, eso sí está ahí. Y normalmente suele estar integrado, suelen estar los dos juntos, pero esto está tan remoto en medio de la nada que yo para mí que a los canadienses los han dejado abajo, que al menos hay un pueblito. Sí, aquí para estar un poco más tranquilos, ¿no? Más refugiados. Teniendo en cuenta que se pueden poner a temperaturas de hasta Eso es menos cierto. 60, nos decía Tim. Qué barbaridad. Quizás es una buena razón de al menos tengan su pueblecito ahí al lado, ¿no? Sí, con un poquito más de... Porque aquí no hay ni señal de teléfono, María, no hay nada acá. Pues qué bueno que piensen en los aduaneros. Bueno, esa es la conclusión a la que hemos llegado, vete a saber. ¡Qué lindos! ¡Wow! Es que destacan un montón. Pues llevamos como más de una hora haciendo fila para la frontera con Canadá. La verdad que pensamos que sería algo mucho más rápido. Deben estar haciendo como algunas revisiones más exhaustivas o no sé. Hay una fila solo, no sé, están entre 5 y 10 minutos por vehículo, ¿eh? O más. Sí, es lento. Sí, sí. La verdad que hasta ahora todas las fronteras que tenían que ver con Alaska, cuando entramos en Alaska fue súper rápido. Pensábamos que aquí sería también pim pam. Aquí trabajando mientras. Sí, editando el próximo vídeo. Me pongo aquí, mi oficina y listo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Sí, 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 sí. Ahí va. Pues hay que aprovecharlo. Bueno, ahora sí. Llegamos a Canadá finalmente. Bueno, oficialmente estamos en Canadá, ya pasamos la frontera. Sí. La verdad ha sido súper rápido. Yo no entiendo por qué han tardado tanto con el resto de vehículos, porque a nosotros nos han preguntado de dónde venimos, de dónde venimos con el carro, hacia dónde vamos. Nos preguntaron si tenemos armas, que es lo que preguntan siempre, Exacto. o sustancias tipo drogas o algo, O si tienes, creo que ha dicho más de $10,000. dinero en exceso, digamos. Nada, todo muy rápido. Respondimos las preguntas y chao. ¿Cuánto Y hemos chao. tardado? 2 minutos 2 y minutos, llega. más o menos. Tampoco nos han preguntado nada sobre el seguro, aunque nosotros siempre vamos asegurados y siempre lo repetimos, la importancia de llevar, porque es obligatorio, tanto el seguro del carro, del vehículo, ¿no? Que nosotros estamos ahí con seguro gringo, asegurados tanto para Estados Unidos como para Canadá, así viajamos tranquilos, y el seguro médico, que nosotros estamos con IATI Seguros, y también ahí nos cubre todo el mundo, así que estamos aseguradísimos. Bien asegurado. ¿Bien asegurados? Y realmente para entrar en Canadá solo hace falta los 2 seguros y el pasaporte con vigencia. Exacto. Y en el caso de los que venimos de Europa, para entrar por vía terrestre, Ya está. no te piden nada más. Así que, bueno, otra frontera realmente muy fácil, Ay, muy sí. tranquila. Y ahora hay bueno, una hora menos acá. Volvemos otra vez a los kilómetros por hora, Ay, es más verdad. fácil para calcular. Es verdad. Y- Y bueno, ahí te busqué un punto, está 1 hora y media de acá, no sé. Sí, llegamos bien, 8 las y 8:30, 9:30. Sí, será justo, se estará haciendo de noche. Para ver Llegamos una justo un aurora poco ahí. antes. A ver si vemos hoy aurora, ¿eh? Sería increíble. Está un poco nublado, pero... ¿quién Es lo sabe? que más salsa le pone al viaje, ver auroras y ver animalitos. Es como que vamos, ¿no? Ahí rastreando siempre, qué bonito. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. 'Cause we're still Según la aplicación, dice que debería haber auroras hoy y nos acaban de mandar una foto que la han visto en la ruta. O sea que desde aquí no se ve muy bien. Pero si está, debería estar. ¡Ah! ¡Mira, está acá arriba! ¡Oh! ¡Es esta luz! ¡Es esto, María! ¡Qué bestia! Mira, mira, mira. ¡Wow! ¡Eso está! ¡Hala! Qué locura. Es una locura, nene. Mira lo que es eso. ¡Wow! ¡Wow! Y se ve verde.
Ahí salió el rojo. Lo arriba, mira, 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 mira. ¡Ay! ¡Wow! Oye, y dicen que hace ruido normalmente, tienen un sonido. Qué difícil debe ser escucharla. No, sí que se ¡Wow! Mira cómo se mueve. Además, esto es muy atípico. O sea, nos comentaba Dora, la chica que llevaba 40 años haciendo fotos de auroras, que había hecho muy pocas fotos que se vea la luna y la aurora a la vez. Porque normalmente la luz de la luna hace que no se vea la aurora. Eclipsa la aurora, pero no se ve ahí. Hoy es tan potente la luminosidad de la aurora que se está pudiendo ver las cosas y es una luna llena brutal. No, parece de día. ¡Qué espectáculo! Mira esto. Cruza todo el cielo, María. ¡Wow! 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 Brutal. When the morning's standing at your door. Guay, mira Marta cómo están las montañas de allá al fondo. No, está todo nevado. Por ayer no se veía nevado, ¿no? No, ha nevado esta noche. Pero que es que hoy llovió y estábamos a 5 grados. O sea, nos podría haber nevado donde estábamos tranquilamente, porque hace frío de nieve. La razón por la que todo el mundo empezó a bajar y hacia el sur y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Sí. Así que vamos hoy dirección Whitehorse. ¡Qué espectáculo! Las montañas nevadas por allá. Esas de allá al fondo, a la izquierda. Todo Mira cómo nevadito. brilla. Parece que ha nevado bastante. The road ahead is clear and in the light is clear. Don't be late. Madre mía. Es que posiblemente hemos vivido, pues, no sé si la primera nevada de la temporada. Tim nos dijo antes de salir de casa, dice, a partir de septiembre empieza la temporada de Es verdad, de puede nieve. llegar las primeras nieves. Y esto es un espectáculo. Eso sí, me parece que la bajada que vamos a hacer hasta llegar a México nos va a tocar días de mucho frío. Sí, no sufras, va a estar bien. Ya se nos estropeó la calefacción, no hemos encontrado la manera de arreglarla. Es que a María se le congelan los pies, por eso Sí. sufre. Así que parece que vamos a tener que comprar un heater de estos que le llaman, Mr. Heater, para no congelarnos, porque realmente en las noches Son muy ha frías. empezado a enfriar y va a ir a más esto. Así que bueno, pero qué belleza la verdad poder ver estas montañas nevadas, estas nubes, este panorama está increíble. My dear, don't be late. Don't be late. No sé qué va a salir de acá. Me acabo de inventar una super receta. Que vista así, no tiene buena pinta, pero es un mix de una especie de muesli. ¿Qué más le hemos echado? Una banana, linaza, y coco deshidratado y todo acá. ¿Vuelven las raras recetas de Marta? Sí, son recetas anticaravana. Es para reducir los efectos de la caravana. Tenemos unos cuantos kilos de más. Es el antídoto a la caravana. Sí.
Entonces hay que empezar a ver si hoy vamos, llegamos a algún lugar que haya supermercado y comprar vegetales, fruta y empezar a comer un poco más saludable porque han sido demasiados días de excesos. Hoy hemos despertado aquí en el centro de visitantes de Techal Dal, así se llama, y mira qué sol se ha levantado, increíble. Si ayer estaba nublado, lloviendo, hasta nevó, mira hoy. Y qué maravilla de entorno en el que estamos. Esta noche hemos llegado a estar a 0 grados o 1 grado aproximadamente. Mucho frío afuera, aunque adentro pues no hemos pasado nada de frío porque la furgo está bien aislada y estábamos como unos 15, 16 grados. Lo mejor de parar en estos lugares es que tienes todos los servicios. Y ahí tenemos el bañito. ¿Cómo ves hoy? Ya casi. Sí, se pueden ver cabras monteses allá en la montaña, ¿eh? ¿Las viste? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Luego vamos a verla. Son como panquequecitos, ¿eh? Pancakes, ¿no? Para los que no hablan con diminutivo. Tortitas. Antes de marchar vamos a ver si vemos alguna cabra. Yo veo ahí un punto blanco, ¿tú lo ves? Ese punto blanco. Ah, eso es una piedra. Yo creo que es una cabra, creo. Ya te digo, con esta cámara mejor. Esos son piedras también. No digas. Sí. ¿Cabras o ovejas? Porque es que le llaman oveja acá a las cabras. Pero son cabras. Sheep. Y yo le llamé sheep, claro, la traducción literal es oveja. Que la traducción de sheep es oveja, pero claramente es una cabra. O a lo mejor son ovejas de acá, del norte. Bueno. ¿Qué le llaman oveja? La traducción literal. No, tiene que haber alguna cabra. Están de domingo, están durmiendo, María. Uy, ¿qué eso es? Allá arriba, mira. Sabía yo. ¡Wow! ¡Esos sí son! Ah, te dije que había cabras. ¡Wow! Parece un pesebre. No. Están todos durmiendo así. Hay muchas. Todo eso blanquito de ahí arriba. Mira. ¡Wow! Parece un pesebre. ¿Y son como esta? A ver, es que no les veo. Pero déjame que yo voy a verlo. Voy a verlo en los visores esos, que están pensados justamente para ver las cabras. Y en principio se deberían ver como estas. Vamos a ver. Están ahí durmiendo tranquilamente. Sin que nadie las moleste. ¿Quién va a ir a molestarlas de ahí arriba? Ni el oso este que se supone... Mira. Qué pasada de los osos. Qué lindo, ¿eh? ¿Tú crees que veremos alguno hoy? Ay, estaría muy lindo volver a ver antes de irse de esta zona. Mira, y estas son tan simpáticas también. Las del parque de Nali. Sí. Estas también nos decían que eran marmotas, pero aquí se llaman ardillas árticas. Sí. Buah, lo más bonito para mí de esta zona de Canadá y Alaska es toda la fauna que te encuentras así. Sí, y estos paisajes, estos lagos, y es a lo bestia. No, y vamos a seguir viendo, vas a ver. Sí, ¿no? En la Alaskan Highway. Ay, ojalá. Claro, estamos rodeados de glaciares, mira. Está como el glaciar y se nota todo lo que nevó nuevo. Este Parque Nacional Kluane es donde están 17 de las 20 montañas más altas de todo Canadá. O sea, imagínate, por eso cuando veníamos estábamos alucinando con tanta montaña y encima acababa de nevar. Es que sí, ¿qué pasa? Bueno, es que mira el mapa. Estos sí deben ser la mayoría nieves perpetuas de estas, ¿no? Tipo glaciar. I've been all around the world, every city, every place. Impresionante espectáculo circular por este tramo de la Alaska Highway llena de glaciares y montañas recién nevadas. Después de las auroras de anoche que nos quedamos sin palabras, recorrer estos parajes hace que nos sintamos como en otro planeta. A cada curva aparece una nueva montaña, un nuevo paisaje y no sé si les pasa, pero el solo hecho de circular, de avanzar, de ir hacia adelante nos hace sentir más vivos, más libres, más en contacto con nuestro entorno y con este planeta que nunca deja de asombrarnos. Hacemos los 295 kilómetros que separan el Techal Dal de nuestro próximo destino, Carcross, pasando por Whitehorse donde aprovechamos para comprar comida, cargar gasolina y gas para la cocina.
agradable el lugar, ¿no? Y ahora un cafecito caliente con el fresquito que hace. No me esperaba este lugar, ¿eh? Súper turístico. Dormimos en cualquier lugar porque se nos hizo de noche y esta mañana despertamos y llegamos acá todo colorido. Qué lindo, ¿eh? Bueno, siempre, el viaje siempre te trae alguna sorpresa, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver esta zona, que es zona de First Nations, ¿no? De las primeras naciones de aquí. Se puede ver porque está todo decorado con su arte. Luego vamos a ir a dar una vuelta por acá que tiene una buena pinta, pero si antes el cafecito que huele, es que si estuvieran acá, huele, ¿sabes? Al típico croissant recién hecho, calentito. Qué rico. No, y aprovechamos para conectarnos, que teníamos que mirar unas cosillas por ahí. De internet. Vamos, vamos. Y el vídeo de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, que como saben nos acompaña en este viaje. Además es un servicio excelente de VPN para mantener a salvo todos nuestros datos. Y es que se encarga de encriptar toda nuestra información mientras usamos internet y nos deja totalmente anónimos frente a hackers y hasta el mismo proveedor de internet que podría acceder a todos nuestros datos. Esto es particularmente útil cuando se usan redes públicas de internet como de cafeterías, de centros de información, hoteles, restaurantes, aeropuertos. Solo con utilizar CyberGhost VPN añadimos una capa extra y hacemos que nadie pueda tener acceso a todos nuestros datos. Además, algo para lo que usamos muy a menudo nuestra VPN es para el cambio de geolocalización de los dispositivos y así poder acceder a contenido que no está disponible en el país en el que nos encontremos en ese momento. Es muy fácil de usar y con solo un par de clics ya puedes acceder, por ejemplo, al catálogo de Netflix de Estados Unidos, que tiene un 50% más de películas que el de España. Cuenta con más de 9.000 servidores en 91 países distintos y funciona en más de 40 plataformas de streaming distintas como Netflix, Prime Video, Hulu, Disney Plus. Está disponible tanto para Windows como para Mac, para tabletas y todos los dispositivos, y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos, así que lo puedes compartir con familia, amigos o como nosotros que lo compartimos con la caravana mágica. Y en caso de que no te sientas satisfecho, tienes 45 días de devolución garantizada y con servicio al cliente 24 horas, así que esta compra es totalmente libre de riesgos. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot, somos más de 38 millones los que confiamos en CyberGhost VPN para tener a salvo todos nuestros datos en internet. Y si utilizas el link que te dejo en la descripción, obtendrás un 84% de descuento, te sale a unos 2 euros al mes y encima los 4 primeros meses son gratis. Así que muchísimas gracias a CyberGhost VPN por ayudarnos en este viaje y por ayudar a mantener todos nuestros datos a salvo. Hemos venido hasta el centro de visitantes de aquí del Carcross y la verdad es que nos ha llamado mucho la atención el tinglado que tienen aquí montado, que lo han hecho de alguna manera como un homenaje a los pueblos originarios de esta zona. Y como siempre, cuando se trata de pueblos originarios, los tótems, que es una manera como de explicar su historia, ¿no? En este caso, además de hablar de la espiritualidad de los dos pueblos que había en este lugar y de su unión, también habla de la llegada del ferrocarril, que está simbolizada con ese pajarito que hay ahí arriba, el Thunderbird, que le llaman, como pájaro del trueno, digamos. Y es que la llegada al ferrocarril aquí a Carcross como que hizo un cambio absoluto, que hizo mudarlo todo, ¿no? Mira qué lindo el mapita que nos han dado acá de la zona, hecho a mano. Me encanta. Y pintadito y todo, ¿eh? No, con todos los lugares destacados. Mira, aquí estábamos en el tótem. Exacto. Y mira, Train Station. Acá está. Por ejemplo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es esta tienda de aquí, la General Store, la podemos ver ahí al fondo. Y es que dicen que es la tienda más antigua de todo Yukon. Ellos abren de 12 a 4, pero a veces puede ser antes y a veces puede ser después. Esto que si tienes cualquier cosa tú lees mensajes. Y hoy ni han abierto porque es domingo. No, hoy es festivo, nos dijo la señora. No. Justo llegó el día festivo, siempre nos pasa igual. La gracia es que aquí puedes ver lo que ellos vendían en esa época, fíjate. ¿Y qué es eso? ¿Té? Esto es té, más té. ¿Tabaco del antiguo? No, ¿qué es eso? ¿Es tabaco? Pimienta de cayena. Pimienta de cayena, wow. Café también, levadura para hacer el pan perfecto. Y cacao, cocoa. Los anuncios antiguos también, el típico de la mamá con el nene. Mira, el rasca para limpiar a mano.
¿Cómo se llama esto? El rasca. Yo Rasca. lo he visto como instrumento musical también. Hola. Hola, Pechita. Pues mira que es el Caribou Hotel. Esta casita que parece que se haya parado en el tiempo realmente y es como si fuera una pequeña pieza de museo con todo lo característico de la zona, ¿no? Por una parte la fiebre del oro, la minería, luego los dos animales más gigantes del lugar, el caribú y el alce, el mus. Y luego otra cosa bien representativa, los esquís, porque aquí a la que llega invierno empieza a nevar y no para. ¿Te acuerdas cuando los anuncios de tabaco todavía como explicaban todas las virtudes del tabaco y no había nada que pusiera que es malo para la salud? Al contrario, Winston sabe bien como tiene que saber un buen cigarrillo. Qué curioso. Estos ya no se ven, ¿eh? Estos bien... Es que mira, pone del año 1903 esta casa, ¿eh? Mira esa con las casitas de pájaro arriba. ¡Qué lindas! Pobre, se ha derrumbado esta casita. Ay, son las casas del lugar. La General Store, la iglesia, el hotel, Caribou. Y mira, aquí hay una de las casas donde sí viven, se nota porque está vallado, tiene un coche. Y mira qué gracia que está la casita, la maqueta de la casa, encima de la propia casa. Y aquí parece que más que los ciervos lo que le gustan son las cabras. Mira, ya tienen una, aquí otra. Wow. Mira. Las diferentes matrículas de aquí de Yukon. Y mira lo que es el icono de las matrículas, que es un buscador de oro, aquí, con su platea, o no sé cómo la llaman. Y mira qué Chevrolet de saber qué año es esto, ¿no? Debe ser de los años 30 o más antiguo. ¿Qué es? Pone nombres de personas. Qué paranoia de lugar. Ahí es una paranoia este lugar. Y acá, mira, tiene como un mini museo también al aire libre, con sillas hechas con maderitas. No, todo este pueblo es como un museo en sí y como hoy es festivo parece un pueblo fantasma. Claro, sí, le da un misticismo ahí. Sí, es que parece que no viva nadie y en realidad pues sí, todos estos de aquí sí que están viviendo. Mira esa casa. Pero no, parece que haya habido un cataclismo, ¿no? Y haya desaparecido todo el mundo. Y cuando ya pensábamos que no íbamos a encontrar a nadie, conocimos a Doc, un vecino de la zona, y nos fuimos a hablar con él. Well, Doc nos está explicando que él había camperizado varios autobuses escolares y que durante el invierno a 40 grados bajo cero vivía en su bus. And how it was to living in a bus in winter here. Yeah. You had some wood, firewood there inside? Oh, yeah. Well, I had a box and underneath the frame. Yeah, it was like a real house. It was very comfortable. Yeah. I've traveled it 40 below, it's cold. Wow. But it is an experience. Doc trabajó muchos años como guía turístico y ahora ha decidido retirarse aquí en Carcross, donde terminó haciéndonos un tour por el pueblito y contándonos todo tipo de detalles sobre el pueblo. Aquí me explicaba Doc sobre el pueblo un poco y me hablaba de la importancia del momento de la fiebre del oro. Y aunque aquí no se encontró demasiado oro, sí que fue un punto importante. De hecho, algunos de los principales descubridores de todo el tema que fue la fiebre del oro, que fue más en Dawson City y otras zonas, fallecieron aquí en este pueblo. Y lo que nos recomendó es que vayamos al cementerio para poder ver, ¿no? Que es un cementerio de los First Nation, de las poblaciones originarias de aquí. Y mira qué cornamentas que tiene esa casa. Oye, pues aquí nos encontramos con Logan y Ana, pues bueno, ella es española y cuando vieron la furgoneta dijeron, ¿cómo? Qué loco que hayan venido unos españoles hasta aquí, sí. Y aquí estaban esperando a que llegáramos. Ya, sentados en un banco. Qué bueno, qué bueno. Pues ya ves, pues nosotros aquí venimos viajando desde Argentina hasta Alaska y aquí estamos en Yukon. Sí. Y qué lugar, ¿eh? Parece como medio un museo, pero también vive la gente medio raro. Oye, veníamos hablando de que parece un set de televisión. Yo trabajaba en televisión en España y digo, es que parece que estamos aquí en un set, que es todo como
de mentira, en el fondo. ¿Y vosotros qué hacéis por aquí? ¿Estáis de Just turismo? like a road trip. Ah, Yeah, okay. for 3 weeks. You go with me, vas con esa. Yeah. Mira, qué bueno. Yeah. Qué bueno. Qué bueno. Vivimos en ello también. Buenísimo. Solo 3 semanas. Y nosotros la cogimos, tenía la plataforma ya hecha, y porque la cogimos este verano. Buenísimo. Pero sí que ahora cuando vives en ello es cuando dices, vale, tenemos que hacer estas modificaciones porque sí que queremos que haya espacio para poder sentarte. Porque luego llegas aquí y dices, está lloviendo y ¿qué haces? Estás tumbado en la cama, ¿sí? Es básico. Pero bueno, luego fue su cumpleaños la semana pasada, ¿no? Ay, te celebraste ese cumpleaños. Vale. Felicidades. Y después de mostrarles nuestra sayoneta a Ana y Logan, nos acercamos al cementerio que Doc nos recomendó que visitáramos. Bueno, y estamos aquí en el cementerio de lo que sería la parte de First Nation, de las primeras naciones de aquí de Canadá. Y la verdad que me recuerda bastante a algunos de los cementerios que vimos en México también, para el Día de Muertos. Especialmente puede ser por ahí, por la zona de Pátzcuaro. De Anitzio, Pátzcuaro. Encontramos a Dawson Charlie, James Mason o Kate Carmack, mujer de las primeras naciones Tagish y que muchos le atribuyen ser la persona que hizo realmente el descubrimiento del oro en el río Klondike. Y volvemos a cruzar el puente que separan los lagos Bennett y Nares para llegar, ahora sí, al lugar por lo que es más conocido este pueblo. Y llegamos al desierto de Carcross, que no deja de ser otra cosa que la abreviatura de Caribou Crossing, es decir, cruce de caribús. Sí, que nosotros pensábamos car cross de coche, ¿sabes? Coche. Pero no, es de caribú. De caribú. Este cérvido gigante que tienen aquí en Canadá y en Alaska. Claro, que esto es una locura porque estamos al lado de la montaña y hay un desierto acá. Es que no ¿Cómo te es? esperas. O sea, lo último que nos esperaríamos aquí es encontrar un desierto. Wow. Y es que técnicamente el deshielo de los glaciares montó aquí un lago, y cuando este lago se secó hace un chingo de años, se quedó solamente la parte de la arena y acabó creando este desierto. Por eso le llaman el desierto más pequeño del mundo, ¿no? Que esto en verdad, más que un desierto, son dunas que se van moviendo a una velocidad trepidante por los vientos fuertes que hay por acá. Hemos podido, no acá, pero en otros lugares hemos podido sentir estos vientos un par de noches atrás y son fuertes, ¿eh? Y qué paranoia del lugar. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado de este primer capítulo de la 10ª temporada, en el que viene la ruta hacia México, este retorno a Canadá, en el que hemos visto unas auroras increíbles, unas auroras imposibles. Al final de este vídeo os mostramos un poco de lo que va a ser el siguiente capítulo, que si te gustó este, no te lo puedes perder. Y bueno, te animamos a suscribirte y a darle like. Y acordaros que en la descripción del vídeo os dejo el link para conseguir CyberGhost VPN con un 84% de descuento, lo que son unos 2 euros al mes, los primeros 4 meses gratis. La mejor manera, sin duda, para tener a salvo todos nuestros datos mientras navegamos por internet. No somos nosotros. Ponía que había varios incendios forestales cerca. Si es que huele como a humo, pero como a incendio.